Salmo 15, Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel en cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. 3 puntos a resaltar. Primeramente, ¿qué es lo que significa quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David, al meditar en Dios, su pensamiento no era un pensamiento en la economía, en cuántas ovejas podía tener. Su pensamiento no era un pensamiento tan común. Sus interrogantes, sus hipótesis, su investigación al meditar en Dios era de que quién podría habitar delante de la presencia de Dios, quién podría estar junto a Dios, quién podría estar en esta vida delante de Dios y que sea aceptado delante de Dios. Porque en aquel tiempo quienes eran aceptados delante de los reyes pues estaban ocupando un lugar especial, ahí a un lado de él, a un lado del rey, poder escucharlo, poder aprender de él, aprender su sabiduría, su inteligencia, escuchar sus palabras, tan solo recibir o estar delante de su cobijo, delante de su presencia. Y David se preguntaba y decía, bueno, delante de los hombres pues cualquiera puede ir delante de un rey en la tierra y poder delante de su presencia del rey y escuchar y que te escuche. Pero David decía, a mí no me importa estar delante de la presencia de Saúl o delante de la presencia de algún rey en la tierra. David se preguntaba y decía él, ¿quién habitará en tu tabernáculo? David sabía qué es lo que significaba el tabernáculo de Dios. Sabía la relación que tenía que tener el sumo sacerdote para poder entrar en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión. ¿Quién podía entrar en el lugar santo y aún más adentro en el lugar santísimo? Aquel sumo sacerdote de una vez por año. Y siempre y cuando no tuviera pecado, porque si el día que tuviera pecado, ese día iba a morir. Y las campanitas que traían bordadas en su vestidura ya no se iban a escuchar porque ya no se podía mover porque tenía pecado y murió delante de la presencia de Dios. Para David, en investigar de qué manera podía tener un buen acercamiento a Dios, una buena relación con Dios, era algo importante. Se cuestiona y dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará ahí, Señor? De nosotros, ¿quién podrá entrar en tu tabernáculo? Acordemos que para ese entonces pues no había muchos sacrificios, pues para ese entonces no podía la gente entrar y solamente una cierta tribu y un linaje de los sacerdotes descendientes de Aarón, el sumo sacerdote, podía entrar ya cuando se le reconociera como sumo sacerdote. Una vez, solamente un solo día en todo el año podía entrar el sumo sacerdote y tener esa relación con Dios, esa santidad para estar delante de la presencia de Dios. David decía, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? ¿Por qué? Porque en el monte santo donde Dios le dio las leyes a Moisés, pues Moisés cuando bajó dice que su rostro resplandecía cuando traía las tablas de la ley. Estaba iluminado completamente a causa del resplandor de la presencia de Dios al darle las tablas de la ley, al darle las tablas, los mandamientos para el pueblo. Bueno, entonces vemos esa relación
que es una búsqueda por alcanzar las cosas de Dios de arriba. Busca primeramente el reino de Dios y justicia divina, y todo lo demás vendrá por añadidura. También continúa diciendo, ese es el aspecto primordial, como una de las puntos referentes. El primer punto es tu relación con Dios. Buscar una relación que pueda estar en los estándares que Dios solicita al ser humano. En ese tiempo, al sumo sacerdote, Dios le demandaba santidad. Y precisamente para entrar al monte santo tendría que ser una persona que esté en los caminos de Dios, que esté en los planes de Dios, que esté en los propósitos de Dios para manifestársele. A Moisés se le manifestó en esa zarza ardiendo. Bueno, entonces, ¿quién habitará en tu monte santo? Bueno, aquel que cumpla ciertas características, como punto número 2, las cuales son las características para poder entrar a esa presencia, a esa relación con Dios. Primeramente, el punto importante que David describe en el Salmo 15 es esa relación con Dios. En segundo lugar, cómo entrar o cómo poder obtener esa relación. Bueno, pues dice aquí David que el limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad. Un punto importante dentro de esa división general para poder tener esa relación, cuáles son esas características, sería en este caso, pues aquí lo describe el verso 2:3. Primeramente dice que el que anda en integridad. En segundo lugar, el que hace justicia. Y el tercer lugar, el que habla verdad en su corazón. Son tres cosas. Primeramente, la integridad. Como punto de esa búsqueda, de esa relación, David nos dice cuáles son esos requisitos y qué es lo que debemos de buscar nosotros para poder estar en ese monte santo, en esa relación con Dios. Primeramente, para él es importante la integridad, ser íntegro, como el pan integral está completo, no le quitan nada, o sea, tiene su fibra, tiene todo lo completo. Entonces, lo integral es que tú te puedes presentar delante de Dios tal y como eres, íntegro, completo, una entrega completa a Dios sin reservas. Esa relación demanda de parte de Dios esa integridad por parte tuya, que no haya hipocresía, que no haya traición, que no haya que sí quiero estar contigo, pero cuando se te presenta la oportunidad de no hacer las cosas de Dios, pues andas en las otras cosas. Entonces Dios demanda una relación seria de parte de ti y que tengas esa integridad, la integridad. Primeramente, como punto importante, la integridad. Segundo punto importante es el hacer justicia, porque Dios no se complace en la injusticia. Nosotros los hombres estamos acostumbrados a practicar injusticia. Muchos de nosotros ni siquiera conocemos la justicia de Dios para andar en la justicia de Dios. Por eso Dios no le agrada nuestra injusticia, nuestra iniquidad, nuestra forma de ver las cosas. Tendremos que ver desde la óptica de Dios para practicar la justicia de Dios, que aún puede venir un daño por practicar la justicia, pero el que anda precisamente en integridad y que hace justicia, esa es una de las razones fundamentales por las cuales Dios se puede manifestar en tu vida de una manera palpable. Y tu relación con Dios es que vas a tener acceso directo a la presencia y a la bendición de Dios directamente. Un tercer punto habla que hablar verdad. Hablar verdad en su corazón. Hablar verdad en su corazón, pues cuando habla de hablar verdad, ok, no nada más es hablar verdad en su corazón también, porque muchas veces la gente
nos engañamos a nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, no os engañéis a nosotros mismos, no os engañéis a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros estamos, aparte de que hablamos no verdad, sino mentira, nos engañamos a nosotros mismos porque nos creemos la mentira, nos creemos las mentiras que echamos, pues, y ya no la creemos. Ese es el problema, pues. Y hablar verdad en su corazón es con el corazón en la mano, es decir, amar esa verdad y hablar esa maldad hablar esa verdad y defender esa verdad y a costa de lo que sea. Tú tienes que hablar la verdad. Tú y yo tenemos que hablar la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, pero también no engañarnos a nosotros mismos a hablar lo que es verdad en nosotros y en nuestro entorno y en nuestra relación con Dios, porque a Dios no le gusta que nosotros queramos engañar a nadie, ni tampoco a ninguna persona, pero tampoco a Dios, porque la mentira delante de Dios no es correcta. Bueno, por tu relación que tú debes de hablar con Dios es meramente que tú tienes que hablar verdad. Nada de inventarle, nada de crearle, nada de sacar vueltas, nada de enredar, nada, pura verdad. Pura verdad. Cuando tú hablas verdad, Dios se agrada de ti. Su presencia está ahí. Se manifiesta el poder de Dios. Dios empieza a obrar porque hablas verdad. Porque cuando vas a realizar algo para Dios, para la obra de Dios, Dios respalda su verdad. Cuando hay verdad en el ser humano, las cosas cambian, las cosas son tornadas a bendición, son transformadas, porque está el mover de Dios en esa relación que tú tienes directamente con Dios. Practicas justicia, practicas verdad, eres íntegro. Esos 3 puntos importantísimos en cuestión a las normas que rigen la vida de aquel ser que quiere tener ese acceso al Monte Santo como Moisés, que Dios le habló en la zarza, y a esa relación que tenía el sumo sacerdote con Dios de santidad. Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, esa relación que tenía Moisés, tú también la vas a tener. El punto número 3 es, y también no menos importante, dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vida es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que no calumnia con su lengua a su prójimo. Últimamente la gente pues está acostumbrada por la carnalidad que hay en ellos, por su propia humanidad, calumnian a los hermanos, calumnian a los cristianos, calumnian, hablan cosas que ellos se figuran, cosas que ellos se imaginan, piensan conocer al hermano, piensan que ellos saben y conocen sus pensamientos. Algunos nos acusan de malhechores, de lobos rapaces, de personas que no tienen nada que ver con Dios, de personas que no tienen un ministerio, de personas que como no anduvieron con ellos, ni vivieron con ellos, y no los conocen, y piensan que no son nada, y que ellos son más, porque tienen una mente envanecida y piensan de sí muy alto concepto, y ven a otra persona y dicen, que me va a andar diciendo, que me va a estar enseñando, que va a estar. Entonces ellos empiezan a calumniar, a hablar en contra de ese hermano, porque se le figuran cosas, porque muchas de las veces la gente es engañada por el enemigo y confunden
sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, que van muchas de las veces en contra del que es ungido, en contra del que es cristiano, en contra del que es siervo de Dios, aunque no sea reconocido por los hombres, pero es siervo de Dios, es sierva de Dios. Y muchas de las veces, aunque siendo reconocido por los hombres, no es aceptada la persona. Jesús no fue aceptado. Muchos sí lo reconocieron, los apóstoles reconocieron a Jesús, pero muchos crujían sus dientes cuando oían sus enseñanzas. No tenían ninguna relación, no querían aceptar, no odiaban a oír las palabras que Jesús decía. Arremetían contra Jesús cuando oían sus palabras porque no podían soportar su presencia ni sus palabras, porque ellos no andaban en integridad. Ellos no andaban en un camino bien, y Jesús venía a hablarles la verdad. Y venía a hacerlos humillarse, pero ellos ya no querían humillarse. Venía Jesús a que buscaran las cosas de Dios, buscaran el reino de Dios, se arrepintieran de sus malos caminos. Pero para mucha gente que ya ostenta tener una autoridad, es muy difícil aceptar a Jesús, el camino de Dios y la humildad y la relación con Dios. Por eso dice, no admite reproche alguno contra su vecino, no habla en contra de su hermano, de su hermana, de su prójimo, ninguna calumnia, nada que lo pueda calumniar. Quien habla calumnia se contamina a sí mismo. No hablar más alto concepto de sí que el que debe de tener, y pensar y ver a los demás como superiores a él mismo, a ella misma. En estos tiempos están buscando nada más un puesto, un reconocimiento, un lugar para que hablen de ellos, para alimentar su ego, para decir que ellos sí. Pero dicen y no admiten, dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Pero hay quienes le dicen a las personas, para que tú puedas ser más que este hermano, pues no te le sujetes a él, no obedezcas nada de lo que él dice, más bien tú imponte y ponlo en su lugar y ponte y no, o sea, caray, entonces eso no es de Dios, eso es un humano que mete y siembra cizaña contra otro humano, contra un hermano, contra un siervo de Dios, y engaña a la otra persona con sus consejos para que esta persona practique. Por eso dice que los hacen sus discípulos según de ellos, pero los hacen más hijos del infierno que ellos. ¿Por qué? Porque no están practicando, no les importa esto que David sí le importaba. Fíjate que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y lo que logró David, y Dios dónde lo puso, de dónde lo tomó el Señor y a dónde lo puso. Muchos dicen, pero también cayó, fracasó. No, pero David se levantó y Dios lo volvió a levantar y Dios lo volvió a perdonar. Es difícil para aquel que cae, pero